Si este corto no está hablando de España, no sé de qué está hablando. Hola a las personas, esta semana os traigo un cortometraje escrito y dirigido por Pablo Olewski, producido por Claqueta Blanca, por IE2 Films y protagonizado por Rupert Fernández, Lara Loer, Cayetana Rivas, Sandra Melero, María Pacios, Jesús Naranjo, Esther Fernández y Álvaro Vázquez. Y antes de empezar a hablar del cortometraje, voy a comentar un poco algunas cosas que ha hecho Pablo Olewski, que no sé si creo recordar que en algún momento hemos mencionado, sobre todo Método Zombie, que pudimos ver también hace algunos meses en el Festival Sanse Cortos en Abierto. Y bueno, Pablo Olewski es director, guionista, actor. Como decía, es el director de Método Zombie, un cortometraje de terror fantástico mezclado con comedia, que si no me equivoco también estuvo en el Corrosivo Film Fest de Ernesto en Costa Rica, a quien mandamos un abrazo. Y bueno, es un ejemplo de este tipo de cortometrajes en el que menos es más, porque tiene una buena idea, tiene recursos muy limitados, pero al final lo que hace es conseguir que un cortometraje que es muy pequeñito, que está hecho con lo mínimo, brille de una forma absoluta, ¿no? Y lo que demuestra es que al final lo importante son las ideas, que luego muchas veces parece que nos enfocamos en tener ahí un despliegue tremendo y muchas veces es que simplemente con eso, con una buena idea, conseguimos un grandísimo trabajo, y Método Zombie lo es. También es el director de Escribiendo, con el que ganó el premio a Mejor Guión en el No Todo Film Fest de 2003. Otro cortometraje pequeño, también de comedia, un género en el que se mueve bastante bien. Y que de nuevo es que es este tipo de cortometrajes en el que tienes una buena idea, la exprimes al máximo y funciona. Y quería hablar de estos dos cortometrajes porque es curioso cómo en ambos, en el caso de Método Zombie, quizá está un poco más escondido y no se ve, pero en el fondo de lo que está hablando es de la exposición, en este caso de un actor, pero está hablando de cómo muchas veces los actores tienen que exponerse, tienen que enfrentarse a las críticas de los otros, que en el fondo, aunque no seamos actores, podemos más o menos sentirnos identificados, ya no porque seas guionista o porque tal, sino cualquier persona en su día a día sabe que todo lo que hace en su trabajo, en su casa, con la gente de su alrededor, está de algún modo expuesto y es objeto o puede ser objeto de críticas, en el caso de un actor quizá más, o de una actriz, porque al final es parte de su trabajo casi, de esa idiosincrasia del mundo del actor, que tiene que recibir esas críticas. Y es muy interesante porque en el caso de Escribiendo también se está hablando de esto, también se está hablando del cómo se aceptan las críticas, de esa exposición, de cómo cuando vivimos en un mundo en el que la crítica es tan importante, nos estamos autocensurando constantemente, aunque no nos demos cuenta y aunque tengamos cierta confianza en nosotros mismos, es inevitable esa parte de autocensura por agradar al otro, por no molestar, por no ofender, para evitar esos juicios de valor que pueden surgir alrededor, simplemente por el hecho de pensar distinto o por el hecho de bueno, pues sí, de tener alguna diferencia con el contrario. Y precisamente de esto también habla Jauría, con lo cual, bueno, pues parece que es un tema que a Pablo le interesa por algún motivo y que a mí me parece que mola mucho, ¿no? Porque en cortos muy distintos entre sí, al final está hablando de lo mismo, ¿no? De cómo nos exponemos al resto, cómo recibimos las críticas y las ideas de los demás y cómo nos tenemos que encontrar y cómo tenemos que convivir con algo que está a la orden del día y seguramente ahora mismo mucho más simplemente por redes sociales, por la exposición que tenemos en el mundo digital. Y como decía, Jauría va un poco de esto, de los juicios de valor que se vierten cuando un chaval que está en un parque para perros pide que se cierre la puerta del parque con quizá no demasiado tacto. Seguramente podría haberlo hecho mejor, seguramente podría haber sido más amable, pero está en un momento en el que le acaban de hacer un poco de daño y él actúa de una manera quizá incorrecta, pero vamos, tampoco es algo demencial. Sin embargo, a partir de ahí se genera una especie de casi de bola de nieve que cada vez se hace más grande a partir de las opiniones del resto, que todo el mundo opina, que todo el mundo dice cómo tendría que haber actuado, que todo el mundo dice cómo tiene que actuar
en función de lo que ha hecho anteriormente y de cómo ofende a la persona que está entrando en el parque y le dice, oye tú, cierra la puerta, que hace que se genere un conflicto mayor del que debería. Y vamos a las claves del cortometraje. La primera de ellas diría que es, y creo que os habréis dado cuenta que cuando he presentado un poco el cortometraje he hablado de muchos actores, normalmente hablo de uno o dos de los protagonistas, o en muchos casos de todos los que hay, que suelen ser 2 o 3. Aquí estamos hablando de muchos actores con diálogo, con texto, quizás son 4 frases, pero sí que es importante porque al final estamos hablando de un cortometraje que, aunque tenemos a un protagonista, en realidad hay cierta coralidad y hay bastantes personajes, hay bastantes actores que están dando su opinión y que están un poco, hablando mal, enmierdando la situación. Y esto es verdad que es poco habitual en cortos. Los hay, por supuesto, hay cortos en los que tienes ahí a varios actores, pero en cortos de este tipo, pequeñitos, con una producción pequeña, que ya digo, le ocurre un poco como con el método zombie, con escribiendo que la factura está muy bien, se explota al máximo los recursos que se tienen y además de una forma inteligente. En este caso pues nos vamos a un exterior, que aunque en algunas ocasiones es más complicado rodar en exterior, en otras también da ciertas facilidades y creo que de un modo bastante orgánico al final las producciones de Pablo están pensadas para con lo mínimo sacar el máximo. Y como decía, es poco habitual encontrar tantos actores con tanta importancia y sobre todo lo raro es encontrar a personajes como tan construidos en un cortometraje. En una película es lógico que tengamos a muchos personajes, pero en un corto no suele ser habitual y cuando los hay muchas veces pues son un poco de relleno, ¿no? Y los guionistas y los directores no se esfuerzan tanto en que ese personaje tenga un trasfondo concreto. Y esta sería la segunda clave, la construcción de los personajes. Al final, para conseguir esta coralidad y que funcione, se juntan varios personajes en torno al parque, empiezan a dar sus opiniones y son personajes que los puedes definir con 2 o 3 palabras, que muchas veces definir a los personajes es difícil porque tienen como muchas aristas y tienen muchas contradicciones y tal, pero aquí son como súper concretos, están muy bien pensados y al final son personajes arquetípicos que todos vamos a reconocer o incluso vamos a pensar, este es como fulanito que nosotros conocemos y entonces en ese sentido funciona muy bien para nosotros como público ver el cortometraje y tragárnoslo enseguida y que nos funcione. El primero que tengo apuntado es el chico pringao que no liga, que es el protagonista. El segundo tengo a la chica mona que pasa de él. El tercer personaje sería la señora entrometida, un poco cotilla, que tiene que meterse en todos los fregados. Cuarto sería el señoro, que es este señor que tiene también que opinar y que tiene un puntito de cuñado. El quinto sería un poco la punky medio perro flauta. La sexta sería la jovencita de piel fina. Y el séptimo sería el picapleitos. Hay otro personaje más que aparece al final, pero bueno, es que es casi anecdótico y un poco por dar el cierre al cortometraje. Pero enseguida, como veis, es que son definiciones que más o menos en nuestra cabeza nos podemos imaginar cómo son esas personas. Y poder definir con exactitud a los personajes habla, por un lado, de la claridad de lo que se quiere, pero luego también habla de lo bien que van a estar los diálogos y los textos, porque los textos no van a ser intercambiables. Es verdad que vamos a tener a personajes que más o menos opinan igual, pero que jamás van a poder utilizar la frase del al lado, porque no encajan con su personaje. Por ejemplo, la tía que va así un poco como medio punky, que va un poco sobrada, tiene unas ideas que muchas veces son parecidas a las del señoro. Sin embargo, las frases que dicen uno y otro son totalmente distintas, jamás van a poder intercambiarse porque la forma de hablar de unos y de otros son diferentes. Y eso está muy bien, y eso quiere decir que el trabajo de personaje, el cómo se ha construido ese personaje, cómo ha sido su desarrollo, ha sido bueno, de mucho trabajo detrás, ¿no? Imagino, primero desde el papel y luego desde dirección con los actores, llegando a acuerdos para ver cómo podemos encajar esos matices y dibujar un personaje que, bueno, pues que sea completo. Y además está muy bien porque los diálogos hacen que el conflicto, que al final es un conflicto que tiene que ver con las opiniones de unos y de otros, esté muy balanceado, ¿no? Y vaya primero para un lado, luego para otro, y que
no termine de ser algo como muy absolutista, ¿no? Y que se vaya solamente hacia una forma de pensar, aunque luego, bueno, pues según avance la historia ya veremos que sí que ocurre eso, pero da un poco pie a que haya en un lado y otro un intercambio de opiniones que tenga sentido. Y como además Pablo tiene relación con el teatro, me parece que este cortometraje también bebe mucho de situaciones como un poco teatrales. Podría ser perfectamente casi un microteatro con muchos actores en los que se genera esta pequeña discusión. Tiene algo también como de 12 hombres sin piedad, este tipo de historias en las que de repente encontramos en una habitación a varios personajes que están discutiendo, que no es un conflicto que el mundo se vaya a acabar y tengo que hacer una acción para... No, tiene que ver más con una cuestión de relaciones entre personajes, de opiniones, de discusión, que está trabajado todo a través del diálogo y tiene algo así como muy de teatral. Además, todo transcurre en un mismo espacio, una misma localización, un mismo momento, con lo cual, bueno, tiene algo, ¿no?, de teatralidad. Y creo que es un muy buen corto. Todavía no lo vais a poder ver en plataformas, imagino que en algún momento aparecerá por internet en algún sitio. Por el momento podréis empezar a verlo en algunos festivales, con lo cual si veis Jauría de Pablo Olewski, no os lo perdáis porque está muy bien. Y yo me despido, así que nada, chao a las personas.